Hola, mi nombre es Miguel de la Rosa y voy a presentar la prueba de Ciencias Sociales de la plataforma de Plexi. Pregunta 1. En una ciudad del norte de Colombia son recurrentes las quejas de la ciudadanía por la presencia de niños, niñas y adolescentes circulando por las calles hasta avanzadas horas de la noche. Las quejas también se relacionan con su presencia en bares y discotecas y con su aparente consumo de sustancias psicoactivas. Al respecto, perdón. Al respecto, las autoridades policiales deciden establecer un toque de queda que va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, los viernes, sábados y domingos. Esta medida, mm, bueno, creo que es claro que la respuesta es la A, es positiva socialmente porque disminuirá la exposición de los menores a diversos riesgos. Política y económicamente, pues no tiene mucho que ver. Y pues tampoco es negativa para la seguridad, por el contrario es positiva para ello. Por eso me quedo con la A. Una mujer fue contratada por una empresa que se dedica a la construcción de máquinas para realizar tareas de almacenamiento y carga de materiales pesados de construcción. Eh, Aunque el desempeño laboral de la mujer fue excelente, su empleador luego de 3 meses de trabajo decidió no renovarle el contrato. Argumentó que por la naturaleza del trabajo piensa dárselo a un hombre que esté en mejores condiciones físicas que ella para hacerlo. De acuerdo con la Constitución de 1991, la decisión del empleador concede privilegios especiales a los hombres que a largo plazo redundan en el cuidado de la salud física de las mujeres. Eh, Esta la descarto porque no es justo, básicamente. La B es justa porque, en efecto, los hombres están en mejores condiciones físicas que las mujeres. Esta también la descarto porque es como una tendencia machista, si se puede decir así. Desconoce el principio constitucional según el cual los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades. Por ahora, para mí, esta es la respuesta correcta. O están paradas en el principio constitucional que les da a los empresarios el derecho de contratar y despedir libremente a sus trabajadores. Pues la D básicamente es cierta, cada quien es libre de hacer esto, pero bajo una conducta justa, a mi parecer. Y pues la razón por la cual la mujer no pudo renovar su contrato fue eh, por una desigualdad de género. Por eso me quedo con la C como respuesta correcta. La pregunta 3 dice, un ministro afirmó lo siguiente sobre un nuevo programa de vivienda. El programa priorizará la asignación de las viviendas gratuitas a hogares que se encuentren vinculados a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema, que estén en situación de desplazamiento, que hayan sido afectados por desastres naturales, segunda ola invernal, calamidades públicas o emergencias y o que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable, y dentro de la población en estas condiciones se hará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y al adulto mayor. Según los planteamientos de este ministro, las políticas de vivienda deben orientarse hacia la entrega de los recursos a la población con mayor capacidad de pago. Esto es incoherente, ya que las personas con mayor capacidad de pago, pues lógicamente son las que menos necesitan ayudas, ¿no? Eh, la B, la universalización del derecho constitucional a la vivienda digna.
Para mí este no tiene mucho sentido porque si hablamos de universalización es algo a nivel global y constitucional, pues a ver, cada país tiene como su constitución y todas estas cosas. Entonces, no me parece además el fin de este programa. La focalización de los recursos para beneficiar a la población más vulnerable. Para mí esta es la respuesta correcta. La D nos dice la asignación de recursos según la pertenencia étnica y el género. Para mí esta tampoco sería la respuesta correcta porque es un poco excluyente que se le dé a personas por su etnia o por su género. Entonces por eso me quedo con la C, porque aquí nos nombran a todas esas personas que vendrían en esa lista de población vulnerable, que tengan como objetivo la superación de la pobreza extrema, que estén en situación de desplazamiento, hombres y mujeres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, adulto mayor y otras más, que básicamente son población vulnerable. Por eso para mí la respuesta correcta es la C. La pregunta 4 nos dice, el gobernador y varios funcionarios públicos fueron sancionados y destituidos de su cargo por haber exigido multimillonarias comisiones durante la adjudicación de contratos de distintas obras públicas. En este caso, ¿cuál es el organismo de control encargado de investigar, sancionar y destituir al gobernador? La Procuraduría General de la Nación, pues esta es la principal encargada de vigilar el cumplimiento de funciones de los funcionarios públicos. El Consejo Superior de la Judicatura, pues este se encarga de sancionar las faltas de los funcionarios judiciales. La Defensoría del Pueblo, pues este se encarga de defender a los ciudadanos ante los abusos de poder de los funcionarios públicos. Y la Corte Constitucional, pues esta se encarga de velar por la Constitución política, se respete y acate. Bueno, para mí la respuesta correcta es la B, porque aquí la Procuraduría General de la Nación es de vigilancia más no de investigación, sanción y destitución. La C es más, como dice el nombre del organismo, defender al pueblo como tal. Sí, pues sería en una situación de estas como las del enunciado, pero la acción como tal va hacia la defensa del pueblo y no a a la sanción de estas personas. Y la Corte Constitucional, pues, se encarga de velar, sí, por que la Constitución se respete, pero es algo muy general y acá, pues, queremos algo más específico, que es, pues, la sanción de ese gobernador y los funcionarios. Por eso me quedo con la B, porque acá, pues, nos dice que este se encarga de sancionar las faltas de los funcionarios judiciales. Pregunta 5. En 2015, el presidente boliviano Evo Morales autorizó exploraciones para hallar hidrocarburos en las áreas protegidas de su país, incluidos parques nacionales y territorios indígenas. En efecto, la economía boliviana depende en gran medida de la exportación de petróleo y gas, cuyas reservas están agotándose. Organizaciones indígenas han protestado y manifestado su descontento por la medida, argumentando que el daño a la madre tierra y a la alteración de las formas de vida tradicionales son inevitables. Ello a pesar de que el gobierno ha anunciado la implementación de nuevas tecnologías para evitar daños serios a los ecosistemas y el pago de una compensación a las comunidades indígenas del 1% del total de la inversión de las empresas exploradas. ¿Cuál de las siguientes razones explica el por qué las organizaciones indígenas bolivianas se oponen a la exploración de hidrocarburos? Porque consideran que la economía del país no debería depender de un solo tipo de exportación. Esta la descarto porque a los indígenas no les importa realmente, o sea, no les importa mucho pues la economía del país o algo por el estilo, porque ellos viven muy reservados pues entre en- como entre sus pueblos, con, sí, con la gente de su pueblo y así. Entonces, esto la descarto. La hice porque consideran que los recursos que proporciona la madre tierra
Deben ser aprovechados solamente por las comunidades indígenas del país. Esta la descarto porque en el texto nos dice, argumentando que el daño a la madre tierra y la alteración de sus formas de vida tradicionales son inevitables, más no que ellos sean los que deben aprovechar pues esos recursos. La C dice porque consideran que la compensación del 1% es muy poca, dadas las enormes ganancias que obtienen las empresas que explotan hidrocarburos. Esto tampoco porque ellos están pues en desacuerdo con el daño que se le hace, entonces pues claramente para ellos no sería una solución justa que les dieran las ganancias de algo con lo que no están de acuerdo. Y la D dice porque consideran que tanto la tierra como sus costumbres deben protegerse por encima de los intereses económicos que generan los hidrocarburos. Claramente esta es la respuesta correcta y es de lo que he venido hablando mientras justifico las otras tres opciones, que pues la tierra se debe proteger por encima de los intereses económicos. La pregunta 6 dice, la nueva alcaldesa de una ciudad colombiana fue elegida por sus propuestas para proteger la naturaleza, las cuales fueron muy populares entre los ciudadanos. Una de las primeras medidas que intentó implementar fue la creación del apagón semanal ambiental, en el que hogares y empresas deben desconectar los aparatos electrónicos y apagar las luces todos los viernes entre las 4 y 6 de la tarde. Quienes no participen en la jornada pueden enfrentar sanciones económicas, mientras muchos comerciantes y empresarios se opusieron a la medida por las pérdidas económicas que esta pueda traer. Otras personas salieron a las calles a apoyar la propuesta por su impacto pedagógico y medioambiental. Ante estas reacciones tan variadas, la alcaldesa decidió consultar a los ciudadanos para que sea la gente la que decida si la medida debe mantenerse o no. La alcaldesa puede realizar esta consulta, no porque en Colombia no existen mecanismos de participación, esto es erróneo, claro que los hay. Sí, porque en Colombia los alcaldes pueden convocar una consulta popular para tomar decisiones que afectan a los ciudadanos. Para mí esta es la respuesta correcta. La siguiente nos dice, sí, porque en Colombia los alcaldes deben realizar consultas populares para tomar todo tipo de decisiones, entre ellas reformar la Constitución. Esta la descarto porque primero creo, no estoy muy seguro si la consulta popular sirva para pues una reforma de la Constitución, o sea que los ciudadanos estén de acuerdo con ello. Y de todas formas, pues no estamos hablando mucho de la Constitución en el enunciado, por lo que la respuesta no estaría conectada. Y la D dice no porque en Colombia solo el presidente a través de decretos puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos, sino a través de consultas. Esto pues claramente no es cierto, ya que no solo el presidente puede hacer este tipo de cosas. Entonces pues me quedo con la B porque pues igual la consulta popular es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos votar respecto a un tema que los pueda afectar, ¿sí? Porque es de su interés. Entonces por eso me quedo con esta respuesta. En junio de 2015, un grupo de 900 ciudadanos holandeses presentó una demanda en contra del gobierno, aduciendo que éste tiene la obligación legal de proteger a sus ciudadanos de los peligros que conlleva el calentamiento global. Como resultado, el Tribunal de Holanda le ordenó al gobierno endurecer sus políticas para frenar el cambio climático y recortar sus emisiones de gases con efecto invernadero en al menos 25% para el 2020. Este fallo representa una decisión sin precedentes en Europa que ha significado el inicio de una ola de litigios climáticos en otros países como Bélgica y Filipinas. Esto obligará a Holanda a ponerse en la vanguardia con el uso de energías renovables y a desarrollar otras alternativas industriales para suplir las necesidades energéticas. Entonces, según la descripción anterior, el fallo choca con los intereses de otros países como Bélgica y Filipinas. No choca con los intereses de otros países, por el contrario, Bélgica y Filipinas como que se unen a la tendencia de Holanda a querer mejorar ese aspecto medioambiental. El fallo se ajusta a los intereses jurídicos de los ciudadanos holandeses. Para mí, por ahora, esta es la respuesta correcta, ya que
los ciudadanos holandeses básicamente lograron lo que querían, que estas eh, normas o leyes se fortalecieran en el país. El fallo se ajusta a los intereses de la industria de energías no renovables para nada, ya que lo que se busca es suplir a estas energías no renovables por unas que sí sean renovables. Entonces, pues esta industria se verá afectada. El fallo choca con los intereses del gobierno de endurecer las políticas ambientales para nada, ya que el gobierno, por así decirlo, fue receptivo con lo que pedían los ciudadanos. Por eso me quedo con la B como respuesta correcta. La pregunta 8. En una empresa requieren empleados. Un equipo de 4 profesionales se encarga de hacer las entrevistas para la selección del personal. A la entrevista llega una ama de casa, quien pasa todas las pruebas y tiene los mejores resultados en la entrevista. A pesar de que la señora sobresale entre los candidatos, el equipo dice que no pueden contratarla porque seguramente sería una trabajadora ineficiente, ya que hace algunos años que no trabaja y tiene un bebé de tan solo 6 meses. ¿Cuál de los siguientes es la postura más afín con el argumento presentado? Entonces, para mí, a simple vista, la respuesta correcta es la B. Para las mujeres, ser madre es prioritario sobre su desempeño profesional. ¿Por qué? Porque el enunciado nos pregunta que cuál de las siguientes posturas es más afín con el argumento presentado, básicamente viéndolo desde la perspectiva de los entrevistadores. Y básicamente esto es como una tendencia, digámoslo así, negativa, que las mujeres al ser madres pues va a ser prioritario pues como el cuidado de sus hijos sobre lo profesional. En cambio las otras tres nos hablan más nos hablan más qué, nos hablan más de cosas positivas que podría hacer la mujer para entrar a trabajar. Entonces por eso las descarto. La pregunta 9 dice, cuando salí del hospital a los 40 días de haber entrado, la cosa ya se había aprendido, los muertos abundaban y eran conocidos, los asesinos no. Por eso fue que tocó ponernos sobre las armas, porque nadie respondía. El alcalde se alzaba de hombros como diciendo, miren a ver, mandé a la familia para Chaparral y me fui a frentear, pero era poco lo que podíamos hacer, porque los atropellos resultaban muchos. Los elementos incluidos en este fragmento sobre la violencia en Colombia en la década de 1950 permiten inferir que los hechos mencionados fueron relatados por un latifundista del Tolima, un militar, un paramilitar o un guerrillero liberal. Para mí la respuesta correcta es un guerrillero liberal. Primero, un latifundista es como una persona que maneja pues tierras, latifundios, creo que es que se dice. Entonces pues esta no tiene para mí mucho que ver. Un militar y un paramilitar. Los militares y los paramilitares pertenecen a organizaciones que pues esto quiere decir que están estructuradas, ¿sí? O sea, hay gente al mando, personas controlando una cosa, controlando la otra, sí, es algo más organizado como ya lo resalté. Entonces, por eso descarto estas, perdón. Y pues los guerrilleros son como personas, son civiles eh, que por los problemas y por las ganas de querer cambiar eh, alguna cosa, por algún inconformismo con el gobierno, pues se ponen sobre las armas, como nos dice acá, para querer hacer justicia por su mano propia, por querer cambiar eso, por su cuenta. Entonces, por eso me quedo con la D. Pregunta 10. En el 2013, varios productores de cuero y calzado del país protestaron por el aumento en las importaciones y el contrabando de zapatos provenientes de China que se venden en Colombia a muy bajos precios.
Los productores le solicitaron al gobierno nacional restringir la exportación de pieles, pues sostienen que al exportar estas se genera escasez de esta materia prima en el mercado local. Según ellos, esta escasez aumenta los precios de los productos nacionales de marroquinería. Por su parte, los exportadores solicitan no restringir su mercado, alegando que solo el 25% del cuero crudo se vende internacionalmente. Así afirman que el problema no es el desabastecimiento de la materia prima, sino la baja competitividad y el atraso tecnológico que hay en la industria del cuero y calzado en Colombia. Bueno, entonces, según la información presentada, ¿cuál de las siguientes opciones resume lo que los exportadores de cuero quieren lograr? Comercializar el cuero crudo que no consumen los productores nacionales en mercados extranjeros competitivos. Em, Promover la comercialización de materias primas en el mercado nacional con el fin de mejorar la competitividad frente a los productos extranjeros. Perdón. Incentivar la importación de pieles y cuero crudo para abastecer la demanda de la industria de calzado y marroquinería. Aumentar los costos de los cueros y pieles en el país para aumentar la competitividad de la industria nacional. Entonces, la D la descarto porque aumentar los precios no aumentaría la competitividad, sino que la reduciría. Incentivar la importación de pieles, esta también la descarto porque pues lo que quieren hacer los exportadores, pues como su nombre lo dice, es exportar hacia los mercados extranjeros y pues no importar más, o sea, traer más de allá para acá. Perdón. Promover la comercialización de materias primas en el mercado nacional con el fin de mejorar la competitividad frente a los productos extranjeros. Esta la descarto porque lo que los exportadores quieren es pues exportar, como ya dije, y, y pues lo que nos dice la opción B es que se comercialice esas materias primas en el mercado nacional, o sea, aquí mismo. Lo que quieren hacer los exportadores es hacer eso en el extranjero. Por eso me quedo con la A, comercializar el cuero crudo que no consumen los productores nacionales en mercados extranjeros competitivos. O sea, lo que quieren hacer es que los productores gasten el cuero acá y que lo que sobre, para que no sea desaprovechado, se exporte a los mercados extranjeros. Por eso me quedo con la A. La pregunta 11 nos dice, el siguiente es un fragmento de una editorial del periódico El Tiempo. En Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera, la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Entonces, podemos inferir gracias a esto que fue después aproximadamente de 1950 porque la Declaración de los Derechos Humanos ya se había hecho. Entonces, por eso descarto la revolución bolchevique porque se dio para el año... Fue antes de los 30, creo, algo así. Entonces, esa la descarto. La violencia política, si se habla de la violencia, la época que se vivió en Colombia, pues la descarto porque pues acá nos hablan de Rusia, ¿verdad? Y aquel periodo fue exclusivamente en Colombia. Y la Primera Guerra Mundial la descarto también porque fue después de la Segunda Guerra Mundial que se dio aquella Declaración de los Derechos Humanos, por eso me quedo con la C, la Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue alrededor de los 90 y fue en Rusia efectivamente, entonces por eso me quedo con la C.
Existe un debate entre los defensores de dos teorías económicas. De acuerdo con la primera teoría, el Estado debe intervenir en la economía de un país, sobre todo en tiempos de crisis, pues la obligación del Estado es reducir las pérdidas que puedan tener las empresas y los individuos. De acuerdo con la segunda teoría, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis al desestimular el crecimiento económico producto de la libre competencia entre las empresas e individuos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es afín con la segunda teoría económica? Entonces, nos vamos a fijar solamente en esta parte donde nos define la segunda teoría, que es que la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis, al desestimular el crecimiento económico producto de la libre competencia entre empresas e individuos. Entonces, en un país las empresas privadas que brinden empleo a jóvenes menores de 25 años de edad tienen descuentos en los impuestos que pagan. Esta la descarto porque los impuestos son básicamente un pago que se le hace al Estado, entonces acá hay una intervención estatal. La B dice, para eliminar el monopolio estatal en el suministro de servicios públicos, un gobierno decide subastar las empresas públicas de electricidad y agua. Para mí esta es por ahora la respuesta correcta, ya que subastan algo que es del Estado para hacerlo privado y así reducir esa intervención estatal. La C dice, para reducir el desempleo, un gobierno invierte grandes sumas de dinero para la construcción de puentes, carreteras y vías férreas. Esta la descarto porque esa inversión es realizada por el Estado, por lo que pues, hay una intervención estatal. Y la dice, en un país las empresas extranjeras deben pagar altos aranceles como una medida para proteger las empresas nacionales. Esta la descarto porque los aranceles son un impuesto de exportación. Por eso también habría una intervención del Estado. Por eso me quedo con la respuesta, la opción B como respuesta correcta. La pregunta 13. En el debate sobre la legalización de la prostitución, una periodista española sostiene: de entrada es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque con un puritanismo y una ignorancia feroces la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, piensan que todas ellas son víctimas del proxenetismo a las que hay que rescatar de su triste vida, incluso en contra de su voluntad. Entonces, ¿cuál puede ser la intención de la periodista con su declaración? Proponer que en los debates sobre la legalización de la prostitución se eviten los estereotipos sobre las mujeres que ejercen ese oficio. Por ahora, me quedo con esta respuesta. Presentar una propuesta humanitaria para disminuir la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y su dependencia de los intermedios. Esta la descarto ya que la periodista dice que no todas las trabajadoras sexuales son vulnerables porque hay unos que trabajan en ello por su cuenta. La C nos dice demostrar que las trabajadoras sexuales en su gran mayoría prestan servicios voluntariamente, por lo que no hay necesidad de reglamentación. Esta la descarto eh, porque no nos dicen sí que la mayoría sean las que trabajen voluntariamente y encima pues no nos dice que no tenga que haber reglamentación, que algunas sean, no, que varias sean consideradas eh, vulnerables no quiere decir que no deba haber reglamentación o que no las haya tampoco, si me hago entender. O sea, independientemente de si eh, está en vulnerabilidad o no la trabajadora sexual, debe haber pues una reglamentación. Y la D dice impulsar un debate político en favor de la legalización
de la prostitución en el que solo participan representantes de ideologías de izquierdas o de derechas. Esta la descarto porque aquí no nos, o sea, el tema principal no es la política, por eso me quedo con la A. La pregunta 14. Fragmento uno. Fuegos de artificio se elevaron sobre la cercana puerta de Oranienburgo, hasta hace poco isla detrás del ya derrumbado muro de Berlín, y encendieron el cielo celebrando el nacimiento de una nación de 79 millones de personas. Entonces, básicamente, el fragmento uno nos habla de la caída del muro de Berlín. El fragmento 2 nos dice, un alemán oriental, su esposa y su hijo de 9 años de edad usaron un cable para huir a Berlín Oeste. A pesar de la fuerte guardia, la policía de Berlín Oeste dijo que el hombre de 33 años de edad, su esposa de 32 y el niño se escondieron en que los alemanes orientales llaman ahora su ministerio. Que consta de varias dependencias. Durante la noche dejaron caer una soga y cruzaron el muro comunista que divide Berlín Este del Oeste, que en cierto punto está a solo 7 metros del edificio. Analizando ambos fragmentos, es posible concluir que el fragmento 2 es anterior al fragmento 1, porque mientras que el fragmento 1 se despide la caída del muro de Berlín, en el fragmento 2 se describen las circunstancias históricas que condujeron a la caída del muro de Berlín. No porque pues esa familia pasara de un lado al otro no hizo que el muro cayera. Eh, La B dice, las acciones de las familias de Alemania Oriental que motivaron a la comunidad internacional a intervenir militarmente para derribar el muro de Berlín. Eh, yo la descarto porque ya que eran cosas que hacían como en secreto, no era algo que motivara a los países extranjeros pues a intervenir militarmente. Las persecuciones policiales a los judíos que habitaban Alemania Oriental desde la Segunda Guerra Mundial. Mm, esta, esta la descarto porque aquello fue como mucho tiempo después y no era porque fueran judíos o no, sino porque simplemente los querían mantener a unos a un lado y los otros al otro, sí, porque Alemania estaba dividido. Y las estrategias utilizadas por los alemanes habitantes de Alemania Oriental para lograr escapar con éxito. Para mí esta es la respuesta correcta, básicamente, porque básicamente describe, pues sí, cómo esta familia pasa de un lado al otro del muro. Pregunta 15. La pesca es la principal actividad económica para 8 pequeños estados isleños del Pacífico Occidental, conocidos como Naciones Islas del Pacífico. Desde 2010, los gobiernos de estas naciones se unieron y acordaron exigir un cobro a los barcos pesqueros de otras nacionalidades por cada día de pesca en sus aguas. Si bien en los últimos 5 años se han triplicado las ganancias provenientes de ese cobro, las agencias de apoyo al consumidor no aprueban el acuerdo. Argumentan que este incrementa los precios del pescado y que esos sobrecostos terminan recayendo finalmente en el consumidor. Agencias pesqueras conformes Conformes con el acuerdo, argumentan que esto no puede cambiarse porque está amparado bajo la figura de cooperación entre gobiernos. Un grupo de empresarios de pescado, por su parte, afirma que las ganancias reales no están en vender esta materia prima, sino el procesamiento de desperdicios, lo que generaría más puestos de trabajo y les daría mayor participación en la industria.
Entonces nos dice, en esta situación conflictiva, ¿qué quieren probablemente lograr los actores involucrados? Los gobiernos de los 8 estados quieren disminuir los precios al consumidor final. Esta la descarto porque esto lo querían hacer eh, las agencias de apoyo al consumidor. Entonces se la descarto. Los gobiernos quieren trabajar de manera independiente. Esta la descarto porque nos dice que en 2010 los gobiernos se unieron. Los gobiernos de 8 estados quieren consolidar su acuerdo comercial. El grupo de empresarios pretende ampliar su margen de participación en la industria pesquera. Las agencias pesqueras quieren apoyar el acuerdo entre los 8 gobiernos. El grupo de empresarios quiere reducir la participación de trabajadores en la industria pesquera. Me quedo con la C, ya que esta nos dice que se quiere ampliar el margen de participación y la B dice que lo quiere reducir. Pero pues es ampliar porque al final nos dice, sin el procesamiento de desperdicios, lo que generaría más puestos de trabajo y les daría mayor participación en la industria. Pregunta 16. De acuerdo con la Constitución de 1991, el pueblo interviene de forma directa en el ejercicio del poder mediante los mecanismos de participación ciudadana. Entre estos se encuentran el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de mandato. ¿En cuál de los siguientes escenarios no es posible hacer uso de estos mecanismos? Un grupo de ciudadanos quiere revocar a su alcalde de este cargo porque éste se ha incumplido las metas que propuso en su campaña electoral. Para mí está bien el uso de este mecanismo, ya que pues tienen una razón para hacerlo, entonces pues se usaría pues aquel mecanismo. El presidente quiere saber si los ciudadanos apoyan la participación política de miembros de grupos al margen de la ley luego de que se restringen a la vida civil, reintegren, perdón, a la vida civil. Para mí esto está bien porque igual ya lo vimos como Juan Manuel Santos lo hizo con las FARC, entonces es un claro ejemplo de que sí está usado correctamente. Un grupo de ciudadanos quiere cambiar la norma constitucional que protege los espectáculos taurinos porque consideran que se trata de casos de maltrato animal. Para mí esto está bien ya que eh, pues hacen como una previa consulta para poder cambiar algo que es de la Constitución, porque en sí ven un caso de injusticia, por así decirlo. La dice el presidente quiere modificar una ley que impide en ciertos casos la judicialización de quienes trafican con drogas, porque considera que esta norma es muy flexible y lleva a la injusticia. Esta la descarto ya que el presidente, perdón, no la descarto, para mí esta es la respuesta correcta, ya que el presidente, no por ser el presidente puede modificar una ley como le dé la gana, si se puede decir así, ya que tiene que ser presentada al Congreso, creo que es para que ésta se apruebe y, y sí pase por ciertos procesos hasta que se pueda modificar y no simplemente hacer esto de la noche a la mañana. Pregunta 17. En un debate a propósito de la protección de derechos de autor y el libre acceso a la información y la cultura a través de Internet, los representantes de dos grupos con intereses distintos presentan las siguientes opiniones. Los usuarios tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tienen un precio y solo el Estado puede decidir que el acceso a la cultura y a la información a través de Internet u otros medios digitales sea gratis o no. Los periodistas, usuarios y creadores de Internet declaramos que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas impulsadas por sectores que quieren preservar anticuados modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Considerando los argumentos de cada una de las partes, es posible concluir que estas presentan visiones divergentes en relación con el nivel de credibilidad e imparcialidad de la información que circula en Internet, no porque es más el acceso a esa información, más no la credibilidad. El deber de los estados de garantizar una cobertura y acceso a Internet de manera gratuita para todos sus ciudadanos.
Para mí, esta no es la respuesta correcta porque aquí hablamos más de cobertura de Internet, más no de la información que hay en Internet. La C nos dice el papel del Estado en la regulación del acceso público a la información disponible en Internet. Para mí esta es la respuesta correcta, por lo que ya expliqué, que vendría siendo pues el acceso a la información de Internet. Y la D dice la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la búsqueda de bienestar social. Esta pues la descarto porque es un tema que ni se toca en el enunciado. Pregunta 18. Una entidad del Estado quiere contratar la reparación y construcción de los parques de una ciudad. Al enterarse, un alto funcionario del Estado llama a la persona encargada de escoger al mejor oferente y le exige que contrate una determinada empresa. El funcionario explica que contratar a esta empresa es lo más recomendable y que la empresa tiene mucho más experiencia en este tipo de construcciones. Además que la conoce de primera mano porque la dirige uno de sus familiares. La persona a cargo de la contratación no accede a la petición y considera que puede denunciar al funcionario. A la luz de la Constitución, ¿por qué puede denunciarse el funcionario? Por postular un oferente que según su juicio tiene amplia experiencia en construcción y reparación de parques. Esto no tiene nada malo, por decirlo así, que se pueda denunciar. Eh, por omitir detalles acerca de los vínculos personales que lo relacionan con la empresa de construcción que sugiere contratar. Esto sí puede ser denunciable, entonces pues por ahora esa no la voy a descartar. Por ahora me quedo con esta como respuesta correcta. Por abuso de autoridad, pues su propósito era influir en la decisión y obtener un beneficio propio antes que un beneficio común. Esta tampoco la voy a descartar todavía, puede ser alguna de estas dos a mi parecer. Por negligencia, pues permitir la contratación de una empresa distinta a la que él recomienda retrasará el inicio de las obras pactadas. Este tipo de negligencia creo que no puede ser denunciada, entonces esta la descarto. Y estando entre estas dos, me voy a quedar con la C porque esta es una forma muy general de decir la C. La C es más específica y en sí nos describe más la consecuencia de lo que es la D, porque básicamente gracias a esos vínculos personales, el funcionario puede obtener beneficios y por eso es que está haciendo la contratación. Y pues no lo hace por el beneficio común como nos dice la opción, entonces por eso me quedo con la C. La pregunta 19. Elija la opción que ordena del más antiguo al más reciente los siguientes eventos que marcaron la historia política y económica mundial durante el siglo XX. Entonces, tras la disolución de la Unión Soviética, la crisis económica de 1929 en Estados Unidos. Es importante que en esta nos dan el año, la Revolución Cubana y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al saber que el siglo XX termina en el año 2000, pues creo que es claro que la Unión Soviética es la más reciente porque fue alrededor de los 90. Entonces, por eso estaría entre A y B, porque pues en las opciones se ve como la más reciente. Entonces, la más antigua eh, creo que es la 2, entonces me quedo con la A porque pues nos dice que fue en 1929 y la Revolución Cubana fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, fue en los años 50 si no estoy mal y la Segunda Guerra Mundial fue en los 40, por eso me quedo con la A.
Y la pregunta 20 dice, en pocos meses una persona aumentó las ganancias de su negocio de venta de ensaladas. Sus clientes consideraban que podían comer una buena cantidad a un precio justo. Sin embargo, al iniciar el periodo de sequía en la región, la cosecha de verduras disminuyó y esto hizo que la producción resultara más costosa, lo que obligó a la persona dueña del negocio a preparar menor cantidad de ensaladas y a reducir las porciones. Si se aplican los conceptos de oferta y demanda, al caso anterior es correcto afirmar que la oferta de ensaladas aumentó dada la buena acogida del negocio por los consumidores. Esta la descarto ya porque eso sería la demanda, ya que la demanda es como la cantidad de consumidores disponibles para el producto. La B nos dice la oferta de ensaladas disminuyó en los primeros meses. Esta la descarto, ya que la oferta disminuyó fue después de la sequía, que básicamente es lo que se puede ofrecer de un producto. La demanda de ensaladas aumentó dada la buena acogida del negocio por los consumidores, lo que dije, pues, que esto que nos decían era la demanda. Y luego la oferta disminuyó porque iniciaron los problemas de sequía y escasez. Para mí esta es la respuesta correcta porque, como ya dije, la oferta es lo que se puede ofrecer de productos y pues claramente disminuyó porque había pues menos ingredientes para las ensaladas. La demanda de ensaladas no aumentó en los primeros meses y luego aumentó la oferta de producto pese a las condiciones de sequía. Pues esto no es correcto, ya que la oferta disminuyó y la demanda sí había aumentado pues al inicio. Y hasta aquí pues el video. Muchas gracias por su atención.